Vamos a empezar este apartado sobre las puertas dimensionales en su parte número 39 y haremos una vez un repaso a santos y beatos. Santa Juana de Valois, ¿qué nos dice de esta señora? Que una vez más estamos hablando de los años 1400 y pico. No vamos a entrar en detalles de su vida, vamos directamente a este apartado donde dice: en su espíritu conservaba el vaticinio de María, anunciándole la fundación de una congregación religiosa en su honor. La Madre del Cielo le había hecho saber: hija mía, seca tus lágrimas, un día tú irás de este mundo de cuyos peligros temes, y darás nacimiento a una orden de santas religiosas, ocupadas en cantar las alabanzas a Dios y fieles en seguir mis pasos. Ya veis, una aparición de la Virgen en visión, ella lo lleva dentro y le dice de que ella tarde o temprano crearía una orden de santas religiosas. San Francisco de Paula la dirigía por carta y a él le confió el tema de la fundación que la Virgen le había rogado que pusiese en marcha. Después de efectuar otras consultas sin que viesen claro su empeño, Juana persistió y al final, en su refugio de Bourges, donde llevaba una vida de penitencia y se dedicaba a socorrer a los pobres, fundó la Orden de la Santísima Anunciación de la Santa Virgen María, con la ayuda de su confesor, el franciscano Gabriel Mari Gilberto Nicolás. El proceso de aprobación no fue fácil, pero en 1501 el Papa Alejandro VI dio su beneplácito. Juana emitió los votos en 1504. Tantos sufrimientos, unidos a sus intensos ayunos y penitencias, acabaron con su vida el 4 de febrero de 1505. Ya veis, ayunos, sí, y penitencias. Y todo eso acabó con su vida. Y la Virgen María es la que le ayudó a todo esto. En fin, una vez más, santos y beatos, por parte divina, es para planteárselo. Beato Pío IX, conocido como el Papa de la Cruz, defensor de María y José. Giovanni Maria Mastai Ferretti fue el noveno hijo de los condes Girolamo Mastai y Caterina Solazzi, y nació el 13 de mayo de 1792 en Senigallia, Marca de Ancona, Italia. La epilepsia puso freno a sus estudios durante unos años, hasta que en 1815, después de peregrinar a Loreto, desapareció la enfermedad. Bueno, ya empieza con una peregrinación a Loreto, y allí, ¡pam!, sanado. Fue elegido pontífice el 16 de junio de 1846, era el sucesor de Gregorio XVI, se le ha denominado el Papa de la Cruz. No en vano, su largo pontificado, que duró 32 años, transcurrió en una época histórica convulsa. La masonería internacional tenía en el punto de mira a la Iglesia. Luchas entre facciones políticas desencadenaron ataques y saqueos en iglesias italianas. La República Romana, proclamada por Giuseppe Mazzini, ¿os suena este nombre? Sí, ¿no? Que recordáis que este señor recibió una carta de Albert Pike de las 3 guerras mundiales, antes de que sucedieran en la época de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos de Norteamérica. Pues bien, era este señor Giuseppe Mazzini. Carlo Armelini y Aurelio Saffi se fue a pique gracias a la intervención de las tropas francesas, y el Papa, que tuvo que refugiarse en Gaeta, regresó a la ciudad de Roma. Había sido acogido con esperanza por su carácter abierto, pero se negó a claudicar ante las exigencias del poder laico y también se opuso frontalmente contra la masonería. En 1845 proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, hito histórico eclesial de gran relevancia. Sabéis que la Virgen también nació sin pecado. En 1864 promulgó la encíclica Quanta Cura. El Anelo Syllabus, inserto en ella, es una lista de enseñanzas prohibidas, con la que la Iglesia condenaba los errores del momento, así como conceptos liberales e iluministas. Como causas de los males que abatían a la Iglesia y a la sociedad de su tiempo, el clarividente pontífice apuntó al ateísmo y al cientismo del siglo XVII,
postulado por la masonería y exaltado por la Revolución Francesa. Atacado por los masones, permaneció incólume en la defensa de la verdad proclamada por Cristo y prosiguió impulsando la unidad de la Iglesia. Designó a San José patrono de la Iglesia Universal, dio gran importancia a la espiritualidad popular, reconoció las apariciones de María en la Salette y en Lourdes, convocó el Concilio Vaticano I y dentro del mismo promulgó el dogma de la infalibilidad papal. Vamos, que una detrás de otra, no acertó ni una, ¿eh? Bueno, sí, hizo la faena que tenía que hacer, claro. Pero ya veis cómo además ponen a la masonería como sus rivales, etcétera, etcétera, y toda una historia, ¿eh? Pero en fin, ya sabéis todas estas cantidades de, bueno, historias que dicen, la verdad es que falta buscar a fondo qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y no siempre concorda con lo que ellos proclaman, por supuesto. Pero ya veis, una época convulsa, la masonería contra el catolicismo, dicen, y andan de la mano. Cuando en 1870 fue tomada Roma por facciones piamontesas, se recluyó en el Vaticano, pero nada podía terminar con la Iglesia, y así lo lanzó a los cuatro vientos diciendo: ninguna cosa es más fuerte que la Iglesia. La Iglesia es más fuerte que el mismo cielo. Casi nada, ¿eh? Pues está la palabra de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Impresionante, ¿eh? Se queda tan ancho. Su amor sin reservas por la Iglesia, la vivencia de la caridad, la fidelidad al sacerdocio y la tutela de los misioneros fueron las pasiones de este gran pontífice. Además, tuvo un sentido del humor extraordinario. Anecdóticamente se recuerda que cuando la anestesia de una operación no fue lo suficientemente efectiva, no se quejó, pero al final, mientras agradecía al cirujano su labor, le dijo: es usted un astrónomo formidable, me ha hecho usted ver más estrellas que el director del observatorio con su telescopio. Cachondo, ¿eh? Sencillo y cercano, gozó del cariño de las gentes. Murió el 7 de febrero de 1878. El beato José Baldo sintetizó su vida aseverando: dirá la historia que todo el mundo tuvo los ojos clavados en Pío IX, dirá que tuvo la fuerza del león y al mismo tiempo la amabilidad, la ternura y la suavidad de una madre. Su causa de beatificación ha sido larga y compleja. Fue abierta por Pío X el 11 de febrero de 1907. El 7 de diciembre de 1954, Pío XII tomó el relevo de su predecesor y volvió a ocuparse del proceso. Con posterioridad, Pablo VI le dio un importante impulso. En 1986 la causa quedó clausurada tras el milagro de la inexplicable curación de una religiosa. Finalmente Juan Pablo II lo beatificó el 3 de septiembre de 2000. Ya veis que siempre va vinculado todo a cuestiones de manifestaciones satánicas. Pero bien, una vez más, santos y beatos. Y estas son las bases en las que se ha movido la Iglesia Católica Romana. Y hablando de fantasmas, entendedme, aquí la palabra este es un fantasma, se utiliza de otro modo, ¿no?, la expresión. Una monja irlandesa del siglo XIX aparece misteriosamente en una fotografía. Aquí tenéis a la derecha este fantasma. La mujer aparece a varios metros del objetivo, mirando directamente a cámara. Así de primeras no suena nada raro, una intrusión accidental en el trabajo de un fotógrafo, sin más. Pero el problema es que la intrusa, ataviada con un hábito de monja decimonónica, solo aparece en una de las 13 fotografías realizadas en menos de un minuto desde el mismo sitio. Claro, es que precisamente tenían que ser 13 fotografías. El fotógrafo irlandés Jonathan Curran quedó de lo más sorprendido al mirar la serie de fotografías que había realizado para componer una panorámica de Long Walk, una zona de la ciudad de Galway, en Irlanda. Una cosa es que ese lugar sea el escenario de varias leyendas irlandesas, y que mucha gente prefiera no pasar por ciertas áreas después de medianoche, y otra era ver a esa monja espectral mirando directamente al objetivo, totalmente ajena a su entorno. Curran, lo confiesa, sintió un escalofrío. En las otras 12 fotos no había ni rastro de la mujer, como si hubiera aparecido de la nada, o peor, como si siempre hubiera estado ahí, visible solo para algunos. La imagen no figura ni antes ni después de tomar la fotografía, explica, y tampoco se ve en ninguna de las otras tomas ni acercándose ni alejándose. Es como si hubiera aparecido por un momento y luego hubiera desaparecido,
Está claro que había gente en The Long Walk aquel día, pero todos parecían ajenos a su presencia. Desde que el periódico local Galway Independent publicó la foto hace unos días, la especulación ha sido imparable en Irlanda y en todo el mundo. Descartada la posibilidad de manipulación, al menos de primeras, ¿se trata de un escalofriante efecto óptico o es de verdad una aparición del más allá? No ayuda que The Long Walk sea una zona en la que mucha gente asegura haber visto apariciones basadas en el rico folclore irlandés. Un hombre mayor explicó un día haber visto a una mujer vestida con ropa medieval una noche cerca del puente, recuerda el historiador local William Henry. En Claddaugh, la zona del centro de Galway donde se tomó la fotografía, se cuentan varias historias de lugares encantados y apariciones inexplicables. Durante un tiempo se le dijo a los jóvenes que no fueran al Wolfton Bridge pasada la medianoche, pero claro, esto tenía la ventaja añadida de que así los padres conseguían que los hijos estuvieran en casa antes de las 12. Sin embargo, esta imagen en particular está claramente fuera del contexto moderno. Parece estar mirando directamente a la cámara como si fuera muy consciente del entorno en el que está, añade Henry. Bien, estas cosas de tanto en tanto van apareciendo, pero claro, esta tiene una connotación que a mí me recordó algo que ya mostramos anteriormente aquí, y que curiosamente, por estas cuestiones de la vida, por decirlo de algún modo, pude conocer personalmente. ¿Sabéis? Este señor dice de que hace 13 fotografías y de una de ellas aparece esta señora así. Tiempo atrás, creo que os lo llegué a mostrar, si no recuerdo mal, en uno de los temas. Yo conocí, cuando hacía de pintor en una casa, estaba yo allí, y estuvimos hablando de los temas del Evangelio, por supuesto, como en todas partes allí donde va uno, ¿no? Y el propietario del piso donde yo estaba pintando me dijo de que él había hecho publicar en una revista de este tipo de cosas paranormales una fotografía que había tomado él en la Catedral de Girona, en nuestra misma ciudad, en el claustro de la catedral. Dice de que se puso al lado de un arbusto que estaba al lado del pozo, que ya sabéis que en los claustros esto es típico, y hizo una foto con, ahora no recuerdo si era él o era su esposa, los que estaban haciendo de modelo en ese caso, ¿no? Y hizo un clic en la cámara y clic, automáticamente se vuelve a disparar la cámara sin ella tocarla. Uy. Y entonces cuando revelaron la foto, se ve una foto donde aparece la persona, el seto y el pozo, y en la otra, que se disparó automáticamente en décimas de segundo, aparece el arbusto, el pozo, pero no la persona, como si hubiese desaparecido por un momento, ¿no? Bien, pues esa foto se comprobó que no era trucada, etcétera, etcétera. Él me la había enseñado, o sea, cuando era en fotografía aún, cuando, ya veis, en el inicio de todo, ¿no? Os estoy hablando de hace ya unos, no sé, quizás 15 años o más, no lo sé. Pero sea como fuere, realmente a veces en las fotografías suceden cosas extrañas. ¿Que por qué sucede eso? Evidentemente ya sabéis que Satanás lo busca todo para engañar y confundir. Este hombre, que ya estaba puesto en cosas raras, hay que decirlo todo, evidentemente era más fácil que le pasaran cosas de estas que a uno que no se pone en nada de todo esto. Pero él ya creía en todas estas historias que venimos denunciando también en las puertas dimensionales, o en muchas de ellas. Entonces es más fácil que Satanás actúe de algún modo, que haga pensar. Él hablaba de cómo puede ser que uno desaparezca por una instantánea de tiempo, esto tiene que ver con bla bla bla, y empezaba a dar sus explicaciones. Yo le decía lo que había, pero claro, díselo a estas personas que están empapadas de esto, que realmente esto tiene otras connotaciones, difícilmente te hacen caso, ¿no? Satanás embauca y utiliza cosas que nos dejan perplejos. Evidentemente el caso este es una vez más de lo mismo, ¿no? Ya vimos la semana anterior como también en Sant Feliu de Guíxols sucedía lo que sucedía, ¿no? Lo presentamos también en la conferencia anterior. Un fantasma cuida la autobomba que actuó. Autobomba es un coche de bomberos, un camión de bomberos, que actuó en el 11S y en Cromañón.
El vehículo prestó servicio durante varios años en Nueva York. Allí intervino en el atentado de las Torres Gemelas. En 2004 arribó a la Argentina y fue el segundo móvil en llegar al boliche de Once. Además es un lugar que se llama Once. Una historia insólita que llega desde la provincia de Santa Fe. La localidad de San Lorenzo está conmocionada por la historia de una autobomba de origen norteamericano que aseguran es custodiada por el fantasma de un bombero que perdió la vida en el ataque a las Torres Gemelas. El vehículo es un modelo 1986 oriundo de Long Island, donde formaba parte del departamento de bomberos de Huntington Manor en Nueva York. Tras un largo historial de servicios, el móvil llegó a la Argentina en 2004 y desde hace pocos días se convirtió en la segunda autobomba del cuartel de bomberos voluntarios de San Lorenzo, donde fue bautizada como Sancho. Aquí tenéis la instantánea y además un bombero de color, ya lo veis, ¿verdad? Lo llamativo de la historia es el marco macabro en el que el camión debió prestar servicio, y la incredulidad dice presente cuando en medio del relato se inmiscuye la versión de la existencia de un fantasma que custodia el móvil día y noche. La autobomba estuvo presente en el atentado del 11 de septiembre de 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas de Nueva York. En ese episodio, un camión gemelo, al que en los Estados Unidos señalaban como hermano de Sancho, fue aplastado y perecieron varios de sus ocupantes. En 2004 el vehículo arribó a la Argentina, donde pasó por Puerto Madero y San Telmo y le tocó intervenir en otro episodio desgraciado. Fue el segundo móvil en llegar al incendio que se cobró 194 víctimas en el boliche República de Cromañón, situado en el barrio porteño del Once. Ahora el camión presta servicio en la localidad santafesina de San Lorenzo y desde allí llega el remate de la historia. En Nueva York había dos autobombas gemelas, la que tenemos hoy nosotros y otra que quedó destruida al caerle encima una de las torres. Y el conductor de ese móvil, un bombero negro del departamento de bomberos, murió en ese trágico accidente, relató a FM Vale el bombero local Juan José Juárez. Aseguran que esa víctima fatal es la que custodia el camión, y la versión que nació en San Telmo fue corroborada por la gente de San Lorenzo. Uno no sabe qué pensar. Lo cierto es que desaparecen las cosas, y a veces se escuchan ruidos en la autobomba, incluso cuando está apagada. Oímos sonidos metálicos y también como una especie de estornudo, aseguró el integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios santafesino, según declaraciones que reproduce el portal SL24. El bombero muerto tiene como objetivo cuidar a la autobomba que quedó en pie, hermana de la malograda en Nueva York, y evitar que corra la misma suerte que la otra, relató Juárez. No sabemos si está realmente, pero lo que sí es seguro es que el negro, como llaman al fantasma, nos está custodiando bien, completó el voluntario. En fin, que ya ves que cosas extrañas suceden y hay gente que enseguida lo relaciona pues con un muerto que ayuda a los demás o aparece o hace alguna cosa así. Ya ves cómo es tan sumamente importante aceptar el relato del Génesis tal cual está escrito en la Biblia, donde se coge la primera gran mentira del diablo a la humanidad, cuando le dice a Eva, no moriréis. Porque aunque puedas morir aparentemente, tu alma va a algún lugar o tú haces algo en el más allá. Ahí está el nacimiento del espiritismo y la creencia que ha entrado en todas las doctrinas paganas de toda la historia, incluso del teórico cristianismo, donde la gente cree que cuando se muere se va a algún lugar, que el alma es inmortal, la gran mentira de Satanás. ¿Entendéis por qué también el Vaticano acepta la teoría de la evolución y de que el relato de la caída de Adán y Eva con la intervención de Satanás, cogiendo al cuerpo de la serpiente como medium, hablando a través de ella, diciendo estas cosas, a ellos les interesa decir que es un mito? Porque allí se cae la inmortalidad del alma, que tantas y tantas personas de todo el mundo y de todas las religiones y creencias han aceptado como cierto. Mirad si es importante saber lo que creemos. Y hablemos de Kuwait, una torre que está en proyecto, que tendrá esta forma. Ya veis, es como una serpiente enrollada. Aquí lo veis, como dos serpientes enrolladas, diría yo. Realmente puede llegar a ser asombroso, ¿eh? Pero desde luego, claro, una vez más,
ya sabéis que todo esto puede tener otras connotaciones, ¿no? En fin. Y hablemos sobre Chávez. Medium Chávez podría haber usado huesos de Bolívar para protegerse. A Hugo Chávez le van las ciencias ocultas y las posesiones. La santería cubana se va adueñando de Venezuela. Y, coincidencia o no, Chávez ordenó hace poco que se profanaran los restos de Bolívar. Lo cuenta en Alba José Antonio Fuster. Tras el golpe de Estado de febrero de 1992 contra Carlos Andrés Pérez, los oficiales que diseñaron la operación, incluido el teniente coronel Hugo Chávez Frías, fueron conducidos a la prisión de Yare, de la que saldrían solo 2 años después, indultados por el presidente Caldera. Uno de estos militares, el teniente coronel Francisco Arias Cárdenas, cuenta que un día entró en la celda de Chávez y estaban todos sentados. Hugo está con pantalones cortos, con el escapulario de Maisanta y un tabacote. Él está con una botellita de ron y con el tabaco, echando humo. Estamos convocando a los espíritus, me dice. De repente Chávez se transforma y comienza a temblar y a hablar como un viejecito. ¿Cómo están, muchachos?, saluda. Y entonces salta de inmediato Torres, uno de los que estaba cuadrado conmigo, y le dice: «Mi general Bolívar». Y Chávez contesta: «No soy el general Bolívar, no me ponga tan arriba». Salta entonces el capitán Blanco Lacruz: «Mi general Maisanta». «Claro, mijo, aquí estoy», dice Chávez. Otro de los golpistas, el capitán Valderrama, confirma la historia de Arias Cárdenas, hoy diputado chavista, y la presencia de Blanco Lacruz, hoy gobernador de Táchira. Y relata al historiador Blanco Muñoz que en Yare vivimos muchas experiencias de ese mundo de la santería lindante con la brujería. Recuerdo que Blanco Lacruz era uno de los más asiduos al culto de lo que es el esoterismo, la brujería, la incorporación de espíritus en personas medium, y resulta que Chávez les dice que él tiene facultades para ser medium. Y deciden hacer una sesión para demostrar que eso era verdad. Ronald arregló la sesión para que se incorporara el espíritu de Maisanta a Chávez. Nos reunimos todos en una celda. Chávez se sentaba en una silla con un tabaco. Entonces empieza a fumar el tabaco y de inmediato empieza a hacer gestos con el cuerpo para señalar que le está entrando el espíritu. Entonces se incorpora el espíritu de Maisanta, y era Maisanta quien hablaba a través de Chávez. Eso lo hicimos 2 o 3 veces. ¿Quién es el tal Maisanta? Pedro Pérez Delgado, un guerrillero notorio por su carácter vicioso e inmoderado, del que Chávez asegura ser bisnieto. Su abuelo fue el segundo bastardo de la segunda querida de Maisanta, a quien negó el apellido como a todos los hijos que engendró, y del que ha tomado la estética de la camisa roja. Un amigo de la infancia de Chávez, Rafael Simón, cuenta que en 1985, en el comando de Lorza, donde estaba destinado el gorila Chávez, mandó colocar junto al retrato de Bolívar una fotografía de Maisanta. Además ordenó que colgaran la bandera de guerra del bandolero, que es un paño negro con una calavera, la bandera de los piratas, también de Skull and Bones. Cada tarde Chávez mandaba a sus soldados a rendir honores a los dos, al Libertador y a Maisanta. Ese es el Chávez supersticioso que llega al poder unos años después, pero no es el Chávez que hoy convalece de un cáncer mal operado en Cuba. Entre medias, y desde hace poco menos de 10 años, Venezuela comenzó a llenarse de agentes cubanos, consejeros mandados por los Castro para asesorar en cuestiones como seguridad, organización e incluso suministro eléctrico. En coincidencia con la llegada masiva de cubanos, los cementerios de Caracas comenzaron a sufrir una oleada de profanaciones. De las profanaciones se hizo eco toda la prensa nacional, e incluso Newsweek le dedicó algún breve al asunto. No pasó mucho tiempo hasta que se relacionó la presencia de cubanos con el robo de los huesos, y alguien gritó: «¡Paleros!». La santería palera, una práctica habitual en la isla, importada del Congo por los esclavos negros que llenaron Cuba, y en la que los huesos de los muertos son usados en rituales de magia negra para conseguir ventajas, protección o incluso que un enemigo quede maldito. Si el hueso es de un antepasado, el efecto es mucho más poderoso. En fin, ya veis. Y lo bueno es que ahora Chávez dice que se encomiaba a Jesús por su enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Qué fácil es mezclar conceptos, ¿no? Qué fácil es. Pero claro, desde el momento en que uno cree en la inmortalidad del alma, todo esto es muy factible y todo entra.
Mirad si es peligroso el espiritismo a todos los niveles, y sobre todo en la creencia de los mismísimos cristianos que aceptan la inmortalidad del alma. No se dan cuenta que abren su puerta a que el diablo pueda hacer todo este tipo de manifestaciones y más. En el caso de Chávez, tan cerca de Cuba y de los Castro, Fidel es palero, ya veis también lo que dice aquí, se cuenta y no se calla sobre su conversión al rito palero, lo que incluye ceremonias de purificación junto a Castro, con la sangre de un toro o incluso con la sangre de un león raquítico de un zoo de Caracas. Así lo cuentan curas venezolanos que en otros tiempos estuvieron cerca de Chávez, como José Palmar o el padre Manuel Díaz, e incluso reconocidos babalabos, paleros, santeros, como Paulino Baptista, que aseguran que el presidente está en manos de la santería. Si eso es así, el mayor problema de Chávez es que no ha podido hacerse con los huesos de Maisanta, ya que su tumba desapareció a mediados del siglo pasado. Si Chávez necesitaba un hueso, si no podía ser de un antepasado, tendría que ser de otro caudillo, y no de un caudillo cualquiera, sino del caudillo uno, Bolívar, que era masón, por cierto. En fin, que ya os mostré también y os comenté aquí a la señora que conocí que afirmaba que realmente Chávez también participaba de la santería, de rituales de sacrificios de animales y demás, que conocidos de esta señora le servían estos animales, ¿no? Bien, yo no sé si él seguirá con todo esto o no, pero ahí está como todo esto se introduce hasta no en niveles de abajo, sino a niveles de gente de muy arriba, ¿no? Y la cosa va siguiendo y nosotros nos lo vamos ya a saltar, porque si no, no terminaremos con todo esto. Vamos a ver qué es la biodanza. ¿Qué es la biodanza? Pues aquí lo tenéis. Biodanza es, entre otras cosas, un camino para reencontrar la alegría de vivir, la conexión con nuestro ser más profundo, sin condicionamientos sociales, es descubrirse desde otra mirada. La comprensión y la práctica diaria de estas técnicas enseña a integrar lo que somos, con lo que hacemos, sentimos y pensamos, y permite percibirnos en el mundo de una manera más global, amorosa y mágica. A gozar de nuestros vínculos con el otro y con nosotros mismos, con más confianza, alegría, salud, bienestar y serenidad. Este sistema fue creado en los años 60 por el chileno Rolando Toro, psicólogo y antropólogo, que lo denominó inicialmente como psicodanza. Actualmente se practica en Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica y casi todos los países de Europa, Japón y Sudáfrica. Existen ramas y aplicaciones como biodanza social para niños y tercera edad, embarazadas, para la empresa, etc. A todos los niveles, ¿eh? La palabra deriva del término bios, que significa vida, y danza, en su sentido original de movimiento vivencial. Biodanza es un sistema integrador, con fines y resultados terapéuticos, orientado al desarrollo y fortalecimiento de los potenciales genéticos. Ya estamos. Con los que nacemos todos los seres humanos. Según Rolando Toro, el camino hacia la salud se transita mediante su expresión. Se trata de un sistema de renovación orgánica, energía vital, reeducación afectiva, reaprendizaje de las funciones originarias de vida e integración a 3 niveles, con uno mismo, con los demás y con el mundo, mejorando la salud física, orgánica y emocional. Su principal diferencia con otros sistemas terapéuticos es que trabaja y potencia lo positivo, la parte sana de cada ser humano. Sin descartar el dolor, se centra en la alegría de vivir, la felicidad y el placer. Se trata de un sistema vivencial en el que no se trabaja desde la reflexión consciente, sino desde la vivencia, una experiencia intensa que se experimenta en el aquí y ahora y abarca a la persona en su totalidad, incluidos su cuerpo y sus emociones. Ya veis, emociones, una vez más. El ser humano es un complejo entramado de emociones conscientes, inconscientes, comparadas con un iceberg que sobresale del agua solo una octava parte de su volumen total. Biodanza hace visible lo invisible mediante un complejo y elaborado sistema de integración humana a través del movimiento, la música, la voz y consignas precisas que trabaja los potenciales humanos, las emociones y los instintos, posibilitando así hacer consciente lo inconsciente a través del movimiento con el fin de desarrollar la identidad del ser humano. Hacer consciente
lo inconsciente. ¿Satanás cómo trabaja? Intenta trabajarnos en el inconsciente, para que luego salgan las cosas en el consciente. Así funciona. Curiosamente, esto también. Biodanza es en una sola sesión realiza 4 tipos de integración sobre el ser humano: cognitivo-motora, sensitivo-motora, emitivo-motora y universo-motora. Ya estamos. Pienso, cuerpo; percibo, siento; siento, actúo; trasciendo a mi propio ser. Ya empezamos, trasciendo a mi propio ser. La primera de estas 4 integraciones permite integrar lo que pensamos con lo corporal. La segunda, lo que percibimos con los sentidos y el modo de movernos. La tercera integra lo que sentimos con lo que hacemos, y la cuarta, el espíritu, a lo corporal. A su vez, cada una de estas 4 integraciones está asociada de modo fisiológico y orgánico al equilibrio del sistema neurovegetativo, simpático y parasimpático, que regulan todos los órganos y líquidos internos del ser humano. Está dando una explicación de qué produce todo esto. En torno a estos 4 tipos de integración se organizan sus 5 grandes áreas de ejercicios: vitalidad, creatividad, sexualidad, afectividad y trascendencia. Mirad, trascendencia, que se despliegan a su vez a lo largo de los 4 tipos de integración citados. ¿Para qué sirve la biodanza? Pues es la pera, la biodanza. Para alcanzar el bienestar integral, para desarrollar tus potencialidades, para conocerte más a ti mismo, para aprender a dar y a recibir afecto, ser más empáticos, elevar la autoestima, adaptarnos mejor a los cambios, fortalecer nuestro amor a la vida, fortalecer nuestras ganas de vivir, aprender a expresar de forma adecuada las emociones, antiestrés, despierta los instintos. Esto es fuerte, despierta los instintos. Regula y estabiliza las funciones orgánicas: nutrición, excreción, crecimiento, funciones nerviosas, respiración, circulación, reproducción. Mejora la fortaleza física y el tono muscular. ¿Y qué hacéis? ¿Que no estáis haciendo biodanza ya? Si después de esto vamos, él no va más. Total, que aquí nos empieza a decir todas las funciones con detalles, y evidentemente, cómo no, nos vamos dando cuenta de que una vez más es intentar llevar algo externo a nosotros, que entre en nosotros y que nos salga hacia afuera. Y así crecemos, ¿vale? Esto es lo que en definitiva pasa con lo que ellos dicen biodanza. Pero mirad una vez más, el concepto de energía vital permite comprender con profundidad el principio biocéntrico como tendencia cósmica que genera vida. La EV está en sintonía con la esencia viviente del universo. Cuando esta sintonía se perturba, se inicia la enfermedad. El acto de curación será comprendido entonces como un movimiento para recuperar esa sintonía vital con el universo. No dice con Dios, siempre con el universo, esa fuerza cósmica. Ya veis hasta qué punto se está entrando con todo esto. Biodanza para empresas, talleres, clases regulares, centros alternativos, centros de educación, centros cívicos, hospitales, casales, centros vocacionales. Vamos, saturación de espiritismo a través de un tipo de danza. Y bien, vamos a tocar solo una pequeña parte de los niños índigo para terminar el tema ya de hoy, pero además con los niños de cristal. Sabéis, los niños índigo ya vimos más o menos lo que eran. Los niños de cristal, además, tienen unas particularidades, dicen, especiales. Y es que, bueno, son personas de un nivel emocional, creativo interesante, y son muy sensibles, etcétera, etcétera. Tienen unas particularidades un poco distintas de los otros, pero en definitiva andan bastante de la mano. Todo esto, una vez más, la gente se lo está creyendo, los lleva, dice, a la 7ª dimensión de la espiritual, bueno, una serie de cosas que si no supiéramos lo que sabemos, igual pensaríamos que igual alguno de nosotros ha sido un niño índigo o tiene algún niño que es índigo. Mirad con qué facilidad se entra
con el espiritismo en las familias. Hasta las personas creen que tienen hijos así y automáticamente ¿qué hacen con ellos? Pues los llevan a gentes que les van a desarrollar ese potencial. ¿Sabéis qué significa eso, no? Que entran de lleno en el mundo del espiritismo. Aquí tenéis libros que se están vendiendo, como este, y que dice, para los que tienen hijos pequeños hiperactivos o con déficit de atención. Claro, a partir de estas cosas, automáticamente, ¡pam! Oh, yo tengo a mi niño que no sé qué, y el mío no sé cuánto. Pues enseguida, ya está. La verdad es que cuando empezáis a leer el escrito de aquí, es extenso, pero es realmente impresionante, porque el escritor ya empieza así, aquí, Crión ha canalizado pedazos y partes de información en relación con los niños índigo, y es ahora el momento de revelar algunas cosas de lo que tenemos ante nosotros referente a este tema. No hay todavía una información canalizada precisa de Crión sobre este asunto, así que les daré una sinopsis, tanto de lo que Crión ha dicho como de mis experiencias relacionadas con los índigos a lo largo de mis viajes. Creo que de alguna manera lo que viene a continuación ayudará a explicar mucho acerca de los niños de hoy a los padres que están leyendo esto. Resulta de que todo esto viene a través de canalizaciones. Una vez más, alguien o algo entra en estas personas, ellos lo canalizan y lo expresan, y así sale el libro. Ya veis, el espiritismo trabajando con médiums, una vez más. Bueno, no os lo voy a leer porque realmente es impresionante todo lo que llegan a contar aquí. En definitiva, si lo leyeseis y si lo queréis ver en vuestras casas, os daréis cuenta que realmente es todo basado en espiritismo. No se escapa prácticamente nada, pero entra con una facilidad impresionante que hace que la gente crea que realmente estas cosas son así. Por tanto, ¿qué podemos esperar? ¿Cuánta cantidad de niños están cayendo en las manos del espiritismo por estas cuestiones? Nosotros vamos a dejarlo aquí. Hablaremos un poco en profundidad también de los niños de cristal. Pero, en fin, con esto solo quiero deciros que estemos atentos porque el espiritismo está tocando tantas teclas distintas a la vez. Satanás no para, y por un lado o por otro quiere hacer sucumbir a la gente, y lo está consiguiendo. La gente querer seguir a Dios poco, pero querer seguir este tipo de cosas entran cada vez con más facilidad. Estemos atentos con nuestros propios hijos. Eduquemos a la familia de la forma adecuada y nosotros con ella. Sabéis, Elena White decía, tened el culto matutino y tened el culto vespertino, tal como se hacía el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde en el pueblo de Israel con oración, para ligar nuestros corazones y los de los nuestros a Dios. Empecemos buscando a Dios por la mañana juntos, antes de salir al trabajo, a los estudios, todos juntos, orando, leyendo alguna parte del relato bíblico, comentando brevemente, y llenos del Espíritu Santo, salgamos a hacer nuestra labor y que Dios proteja a nuestros hijos y a nosotros. Y por la noche, más de lo mismo para estar otra vez en sintonía con Dios, después de todas las fatigas diarias. Bien, tengamos eso presente, porque sabéis una cosa, Elena White dice que el pueblo de Dios del último tiempo, que esté esperando a Cristo, y que son los que van a ser salvos, harán el culto matutino y vespertino en sus familias. Tengamos eso presente, porque es la barrera que Dios pone de salvaguardia para nuestras familias ante este mundo que el diablo está intentando hacer sucumbir por todos lados. Sabe que le queda pocos años. No parará, irá más. Hagamos nuestra parte en nuestras casas si nos es posible, que por nosotros al menos no quede. Que Dios nos ayude a todo ello. Muchas gracias por vuestra atención y que Dios nos bendiga.